Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Aquí Jessica Maxfield con ustedes otra vez. Y hoy día vamos a leer Génesis, capítulo 27 y 28. El título va a ser Cuando Dios está contigo. Eh, I know, yo sé que muchos de ustedes han estado viendo los videos del diezmo y han sido liberados y les agradezco por suscribirse, les agradezco por su apoyo, que Dios los bendiga grandemente y los sigue iluminando porque la palabra dice claramente que la verdad nos hará libre y la verdad es Jesús, su palabra es la que nos hará libres, nos da libertad, nos libera de tantas cosas que en el mundo espiritual están pasando. Hoy día fui a la escuela y estuve hablando con una compañera y no sé, y empecé a predicarles a mis compañeras en la universidad y, y empecé a decirles que hay cosas que están pasando en el mundo espiritual que ellas no se dan cuenta, y es difícil pelear contra algo que no puedes ver. Y en el mundo espiritual no lo puedes ver a menos que estés bautizado en el Espíritu Santo y Dios abra tus ojos espirituales. Por eso mucha gente está ciega, está sufriendo con enfermedades, accidentes, no pueden quedar embarazadas o pierden sus bebés, tienen muchos abortos espontáneos, o no se casan, muchas mujeres solteras o muchas mujeres divorciadas, en toda su familia todos están divorciados, enfermedades críticas como cáncer, sida, accidentes y pierden la vida antes de tiempo, muchas cosas que la gente no entiende y dicen, porque estoy estudiando medicina y cuando tú estudias medicina te enseñan acerca de los genes y de la sangre y siempre cuando vas al doctor te preguntan tu historial y en tu historial te dicen, ok, por favor escribe si te dan una lista de enfermedades y te dicen, escribe qué enfermedad han tenido tus padres, tu madre, o tus tíos o tus abuelos, porque ellos dicen, si ellos lo han tenido, posiblemente tú lo vas a tener. Y mucha gente no cree en Dios, no cree en las cosas espirituales, pero los doctores creen. Si hasta tienen en el historial médico que puede pasar en tu gene, eso es los espíritus familiares, que puede pasar de tu familia, de tu papá, tu mamá, a tus abuelos, bisabuelos, si ellos han tenido problemas con cáncer o con ceguera o problemas con la sangre, con la presión alta o problemas de cualquier tipo de enfermedad o defecto. Y puede pasar a ti, dicen ellos. Y hasta ellos aceptan eso porque en realidad es así y la medicina respalda lo que dice la Biblia, lo que Dios dice. Las maldiciones, esas son maldiciones que pasan de generación en generación y eso es lo que les estaba explicando a mis compañeras. Tú no puedes pelear contra algo que no puedes ver. El único que te puede ayudar es Jesús. Y yo vivo en un pueblo donde todos son, la mayoría, un porcentaje muy grande son mormones, son LDS. Yo los amo a todos, no me interesa si son satanistas, LDS, islamistas, católicos, testigos de Jehová o ateos. Dios ama a todos y ha puesto un amor en mí para todas las personas. Entonces, una de mis compañeras, porque estoy buscando un tutor de matemática para mi hijo, para que pueda ayudarle, entonces ella es una trome en matemáticas, entonces empecé a comprar, oh my God, yo le estaba pidiendo a Dios por alguien y tú estás aquí, eres mi compañera, te sientas junto a mí, Michaela. Entonces estaba conversando con ella y ella dijo, yo me he alejado de los LDS porque me he dado cuenta que no es de Dios. Y yo le dije, wow, Dios está liberando a mucha gente, le dije, porque el espíritu de religiosidad está en mucha gente. Y les empecé a hablar acerca del espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad es un espíritu que te controla y manipula. Es el espíritu que tenían los fariseos hipócritas y lo que tienen muchas denominaciones, muchas religiones, que quieren controlar tu vida, cómo te vistes, qué comes, quieren controlar tu dinero, el 10%, por eso el diezmo es una liberación para mucha gente. Entonces, y contextos bíblicos y todo, you know? Y te enseñan cosas que ni siquiera tienen base histórica. La Biblia tiene base histórica y muchos, los alemanes, por ejemplo, nazis, te puedo decir como Hitler, él mismo leía la Biblia y buscaba
los objetos que le daba el que estaba detrás del arca. El arca que Jehová le mandó a hacer a Moisés, a Josué, a los israelitas, donde estaban todas las cosas sagradas, ¿no? De Dios. Y esa arca lo han buscado, ellos lo buscaban porque él quería poder. Su abuelo era judío y detestaba a los judíos porque su abuelo rechazó que su mamá se casara con alguien que no fuera judía. Y entonces entró el odio en él y destruyó a todos los judíos. Satanás lo utilizó para destruir a más de 6 millones de judíos. Ese es el espíritu de odio, de resentimiento que hay en mucha gente. Todos son espíritus. El odio, el resentimiento, la ofensa, la venganza, son espíritus. Y si entra uno, entran muchos, dice la Biblia. Que tú eres como una casa. Y en tu casa, si abres la puerta, tú sabes, a veces en el verano, si yo cocino pescado, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Oh my God, estos moscones grandes vienen y seguro les ha pasado a ustedes en cualquier parte del mundo. No sé cómo huelen el pescado y si abro la puerta para recibir a alguien, entran los moscones estos y tengo que estar ahí matándolos porque digo, oye, ¿cómo huelen el pescado? Ok, igualmente, si tú abres la puerta, no va a entrar solo un demonio, van a entrar muchos espíritus y que te van a estar atormentando. Pero si tú no tienes una relación con Dios, ¿cómo Él te va a guiar para que tú seas liberado? Porque necesitas liberación y el único que te va a liberar es Jesús por medio de la palabra, porque Él es la palabra. Jesús murió y dejó su palabra viva y ejerce poder. Entonces la palabra, la verdad los libertará, dice la Biblia. Conoces la verdad y la verdad te libertará. Y la verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios. La verdad te va a libertar a ti, a tu familia, a tus hijos. Tú vas a ser uno de los primeros rompecadenas en tu hogar. Como yo soy la rompecadena en mi hogar, porque estoy buscando las cosas de Dios, estoy analizando la palabra y declarando la palabra. Cuando oras, declara la palabra, no repitas una oración, porque los inicuos repiten, la Biblia misma dice que repiten la misma cosa, no. Conversa con Dios como cuando estás conversando con tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, o tu vecino, o con quien sea. Ten una relación con Dios normal. Es lo que Él quiere. ¿Cómo hablarías con tu papá? ¿Le vas a repetir lo mismo constantemente? ¿O le vas a conversar como si conversaras con tu mejor amigo? Eso es lo que quiere Dios, que tener una relación contigo de mejores amigos. Y Él, como tiene tanta experiencia y sus pensamientos son más altos que los nuestros, te va a guiar. Y ese es el Espíritu Santo, que viene a guiarte a toda la verdad y a las cosas que han de venir. Y para que Él te guíe, tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo, empezar a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso te abre al mundo espiritual y empiezas a ver esos espíritus inmundos para poder tú destruirlos con la palabra. It is written, decía Jesús, está escrito. Cuando Él luchó o se enfrentó a la tentación de Satanás que se le apareció y le dijo, lo primero que lo atacó es con su identidad. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte a estas piedras en pan. Y es lo que quiere el enemigo, es atacar tu identidad, porque tú eres hijo de Dios. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres hijo de Dios. No necesitas hacérselo saber a nadie o tratar de decir, no, yo soy hijo de Dios, convencer a nadie, porque si tú crees, está en ti. Y en tu conducta, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de hablar, en tu manera de hacer negocio con cualquier persona. No solo en la iglesia eres hijo de Dios. Ay, estás, aleluya, aleluya, gloria a Dios, saltando, bailando y te vistes. Ay, de los pies a la cabeza te cubres. O de la cabeza a los pies te cubres. Pero después en tu vida real, cuando vas a trabajar, a hacer negocio, a las compras y eso, eres un ladrón, eres un sinvergüenza, eres un mentiroso, eres un fornicador, un adúltero, pedofílico o un incestuoso. Esa es una doble vida. Dios no quiere que seas hipócrita y Él entiende y Jesús te perdona. Mira, cuando tú aceptas a Cristo, borrón y cuenta nueva, empiezas una vida nueva. Te da la oportunidad el Señor de empezar una nueva vida. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos a Dios que murió por nosotros, el Hijo de Dios que es Dios, Jesús.
Imagínate que cuando Jesús estuvo en la cruz, porque recuérdense que el Padre estaba con él, el Padre también sufrió lo que Jesús sufrió. Él sufrió. Él lloró, él sufrió cuando a su hijo le clavaban las manos. Y después se fue, en un momento en que se fue, le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús, porque él sintió que el Espíritu de Dios se había ido para que él pasara a lo último, él solo, y él tuvo que aguantar todo. Por eso él pasó la prueba. El único que podía hacerlo era él. Nosotros por eso no hacemos sacrificios de animales, no damos diezmo. Él nos liberó. No tenemos que preocuparnos en qué comemos, no comemos, qué bebemos, qué no bebemos, pero ya en nosotros está cómo comportarnos como hijos de Dios. Y no tenemos que juzgar a nadie si tienen tatú, si tienen aretes, si tienen nada. Imagínate que aparezca Juan el Bautista ahora, que él se vestía simplemente con un pedazo de camello, el piel de camello, y nunca se cortó el cabello. Comía miel y saltamontes. Y no olía bien seguro porque andaba sin zapatos, andando por aquí, por allá, o con sandalias, qué sé yo, ¿no? Y lo único que decía y que predicaba, porque él había sido ungido para predicar solo esto: arrepiéntanse. ¿Tú crees que él se hubiera hecho un famoso cristiano que aparece en el internet y que le están dando entrevistas? A ver, dime de qué vas a hablar, qué milagros has hecho. Él no hizo nada. Su llamado solo fue decir, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse. Es lo único que decía. ¿Quién va a querer hacerle una entrevista a Juan el Bautista? Pero él tenía esta unción que cuando él le decía a la gente arrepiéntense, es como que Dios les hablaba y ¡fua! Les tocaba el corazón a las personas. Arrepiéntanse. Y la gente decía, sentían, no, sí, tiene razón, no he estado pecando, he estado mintiendo, he estado robando. En mis negocios mi balanza está chueca, la he hecho para que la gente piensa que está comprando 1 kilo o 1 libra de comida, pero en realidad le quito ahí un poquito porque yo quiero robar, quiero ganar más. O le he estado dando a mi vecino, me ha pedido $100 o 100 soles, 100 pesos, 100 quetzales, qué sé yo. Y le he dicho, pero me tienes que dar 120 o 150 de regreso al fin de mes. Como los banqueros. Compras una casa aquí en Estados Unidos que digamos, las casas valen $200,000, $300,000. Pero te dan 30 años para pagarla. Y terminas pagando casi $2 millones por una casa. Imagínense. Por eso, el Señor quiere que les recuerde que hay muchas cosas que ustedes no ven en el mundo espiritual, pero que Él las ve, y Él está en ustedes en el Espíritu Santo, y Él quiere liberarlos, quiere ayudarlos a que ustedes salgan adelante y progresen. Por eso tenemos la palabra. Y el Señor me dijo ayer, predica. Y yo le dije, ¿de qué, Señor? Ponte enfrente en la cama y yo te voy a guiar. Entonces no soy yo, es el Espíritu Santo que está hablando por medio de mí. Y yo ni siquiera sabía que iba a hablar de este tema. Voy a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia, pero el Señor quiere recordarles que Él los ama. Y Él quiere que se acerquen a Él, que Él los está esperando para enseñarles cosas que ojos no han visto y cosas que oídos no han oído, para ser liberados de las maldiciones generacionales, para ser liberados de todas estas cosas que ustedes están sufriendo ahora, que están pasando, accidentes, tu carro se rompe, te quieres leer la Biblia y te da sueño, pero cuando vas a ver televisión, horas y horas en el Netflix, horas y horas, toda inmoralidad, violencia, matanza y brujería, ay sí, estás mirando horas y horas, pero cuando vas a leer la Biblia justo a los 10 minutos, ni 10 segundos, ay, te duermes. ¿Por qué? Porque están llenos de espíritus inmundos y no lo sabes. En la noche sientes que algo te aplasta, que no puedes moverte. Quieres hacer algo y no lo cumples, dices una cosa y no la haces. Necesitas liberación. Y el único que te puede librar es Jesús. El único. No necesitas ir donde nadie.
Si crees, hay hermanos que están ungidos y pueden ayudarte, está bien, pero lo más ideal es que tú lo hagas, que tú aprendas a liberarte por medio de la palabra, de tener fe en la palabra, recibir el bautismo del Espíritu Santo, tener hambre, hacer un sacrificio de ayunar, un día a la semana, 3 días al mes, ayunar, porque matas la carne y empiezas a ser disciplinado y le dedicas esos momentos de ayuno, ese dinero, tu desayuno, almuerzo y cena, lo que ibas a gastar, se lo das a alguien que lo necesita, alguien que está en la calle sucio, que no tiene qué comer, no tiene dónde dormir. Y no le dices a nadie, porque la Biblia dice: lo que hace tu mano derecha, no, que no sepa tu mano izquierda. Actúas con discreción, pero te va a dar una alegría en el corazón que hiciste algo por alguien que lo necesitaba. Y ese sacrificio, Dios lo está viendo, porque hay ángeles que están escribiendo todo lo que tú haces. Y van corriendo y le dicen al Padre: wow, Juan, María, Lucas, hicieron esto, Señor. Y el Señor, ¡boom!, suelta las bendiciones para ti. Porque dice que cuando tú ayudas al pobre, al necesitado, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, la palabra dice que Él te da, que hay 7 promesas para ti, y dice que Él te va a deber, Dios te va a deber, y Dios paga a todos lo que Él debe. El Dios paga, Él cumple sus promesas. Él no es como el hombre que miente. En vez de estar dándole dinero al rico pensando que tú te vas a hacer rico, esa no es la manera que te vas a hacer rico. La manera que te vas a hacer próspero y rico, ayudando a los pobres. Por eso a veces Dios pone un pobre a tu lado, un vecino, o una vecina, o un mendigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar como no lo miras? ¿Tú crees que no vas a poder llegar a ese lugar? Porque dice la Biblia que si tú estás dando diezmo, hay maldiciones que te caen. Y que si tú le das a un rico, vas a caer a la pobreza. Por eso hay tantos pobres en las iglesias, porque no saben el secreto de cómo ser liberados. Y solo quería recordarles eso. Que se acerquen a Dios, que busquen de Dios, que lean la palabra, para que sean liberados de tantas maldiciones, altares y pactos con el diablo que sus ancestros han hecho. Y justamente de eso estaba hablando con mis compañeros. Les dije, bueno, en mi familia, en la parte de mi papá, su abuela de mi papá se convertía en cerdo. Era una bruja en la parte de Piura de Perú, muy conocida, Mercedes, muy conocida. Y por la decisión que tuvo ella de salir de la pobreza de una manera mala, entregando su vida al diablo, toda su familia un desastre. Toda su familia, sus hijos, sus nietos, un desastre. Inmoralidad, homosexualidad, incesto, pedofilia, abuso, robo, engaño. Todo lo peor, lo más bajo en toda la familia de mi papá. Los que fueron liberados fueron a conocer a Jesús y obedecer lo que dice la palabra, fueron liberados. Los que no, no. Muchos son muertos antes de tiempo. Se han suicidado, se han tirado de 13º pisos. Mis tías, una de mis tías. En las drogas, en el alcohol, en el exceso, con adicciones feas. Muy triste, muy triste. Hijos deformes. Triste. ¿Por qué? Porque se metieron, desobedecieron. Y hay una maldición cuando tú practicas brujería, el tarot, cuando haces sacrificios de animales o humanos. Mucha gente está entregando a sus primeros hijos porque quieren tener poder. Hasta comiéndose el corazón de sus hijos, de su familia. Está pasando en el mundo entero, esto existe, y ellos creen más en el diablo que en el poder de Dios. Y ustedes cuando van a los brujos, porque no quieren pasar tiempo con Dios y aprender que Él tiene el poder para liberarte. Y te hacen hacer cosas para ponerte amuletos en brazaletes rojos o con piedritas rojas con él. Ay, no, por protección. El que te va a proteger es Jesús, no un pedazo de pita. No ir a los brujos y que te den perfumes o piedras o cualquier tipo de mengunjes. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que te va a liberar.
Juan 10:10 dice claramente, el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles una vida en abundancia. ¿Quieren una vida en abundancia? ¿Quieren vivir o quieren morir? ¿Quieren bendiciones o quieren maldiciones? Depende de ustedes. Porque Dios quiere bendecirte en todo aspecto, físico, mental, espiritual, emocional y financiero. Él quiere bendecirte si tú solo pasas tiempo leyendo la Biblia. Si tú le pides a Dios y al Espíritu Santo, le dices, Espíritu Santo, llévame a toda la verdad y a las cosas que han de venir, enséñame. Dime, ¿qué maldición hay en mi familia? ¿Qué puedo hacer? Y Él te da un sueño, una visión y te muestra los demonios que están generacionales en tu familia, esos espíritus que se hacen pasar por tu abuela, tu abuelo, tu padre, tu madre, que ya murieron, y tú dices, ay no, me visitó mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, cuando fue un demonio el que te visitó, el que te dio el sueño o la visión. Despierten, despierten en el nombre poderoso de Jesús, que se les caigan las vendas de los ojos. Y busquen tener una relación con Dios. No les escuchen a nadie, solo al Espíritu Santo, que fue enviado por Jesús. Lean Juan, capítulo 14, 15, 16 y 7. Y voy a seguir enseñándoles y ayudándolos para que ustedes crezcan espiritualmente, porque ese es mi llamado. Mi llamado es edificar el cuerpo de Cristo. Y el Señor me da a mí revelación para yo poder dárselas a ustedes para que sean liberados, porque sale con poder y con unción. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Cuando uno tiene la mente de Cristo, te puedes comunicar con Cristo, porque Él está en tu mente. Ya no dejas que ningún tipo de pensamiento negativo entre a tu vida. Por eso se llama resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo lo resistes? Cuando un pensamiento negativo viene, algo sucio, tú dices, Señor, este pensamiento no es mío, te lo entrego, repréndelo. Y Él lo va a hacer. Y después buscas al pensamiento y dices, ¿y dónde está? Ya no está, se fue, porque no eras tú. Pasó un demonio por tu lado y te empezó a tirar, a vomitar ideas. Ellos vomitan, en el mundo espiritual te vomitan. Cuando estás viendo una película de violencia o de inmoralidad, vomitan. O sea, te están diciendo a otros demonios, ella nos pertenece, vengan, hay que molestarla, hay que hacer lo que queremos con ella y su familia. Es lo que pasa. Por eso tenemos que cuidar lo que escuchamos, lo que hacemos, cómo pensamos. Perdonar inmediatamente. Si alguien te hace algo, inmediatamente en el momento, perdonar. Si alguien te dice algo ofensivo en el momento, yo la perdono. No sabe lo que hace. Yo la perdono. No sabe lo que hace. Y te liberas. Porque si empieza el resentimiento, viene el odio y después la venganza. Y ahí empieza, ¿no? Porque dice, si tú odias a tu hermano, es como decir, eres un asesino, dijo Jesús. Si tú miras a una mujer queriendo tener relaciones con esa mujer, ya eres un adúltero. Igualmente la mujer, si estás mirando a un hombre, ya queriendo tener relaciones, deseando ese hombre, y no es tu esposo o nada, ya cometiste adulterio. Por eso nosotros, nuestros ojos, tenemos que hacer un pacto como lo hizo, me encanta Job. Él dijo, Señor, yo he hecho un pacto con mis ojos. Cuando miro a una mujer mayor, la veo como mi madre. Cuando es de mi edad, la veo como mi hermana. Y cuando es más joven, la veo como mi hija. Seamos como Job. Y hagamos un pacto con nuestros ojos y con nuestros oídos, con nuestra boca, con prudencia, para agradarle a Dios. Porque tiene que volver el temor a Dios en la iglesia. No hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Temes a tu pastor, a tus líderes de la iglesia, temes a tus vecinos, temes a tu jefe porque te paga al fin de semana o a fin de mes tu cheque por dinero, pero no temes a Dios. Te comprometes a hacer cosas que a Dios le desagradan. No hay temor de Dios. Tiene que volver el temor de Dios al cuerpo de Cristo. Y para poder tener temor a Dios y saber qué es lo que a Dios le gusta o no le gusta, tienes que volver a lo básico y a lo más importante, que es la constitución del reino de los cielos, la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia y ponerla en práctica. ¿A ti qué te importa lo que hagan los miembros de tu iglesia, lo que hagan tus vecinos, tu padre, tu madre, tus hijos? Lo que importa es tu relación con Dios, porque la salvación es personal. Y cuando tú declaras la palabra y dices, Señor, tu palabra dice
que yo seré salvo y mi casa seré salvo. Entonces tú le crees a Dios y tú le haces recordar, porque la palabra dice, hazme recordar. A él le encanta que le hagas recordar su palabra. Le fascina porque sabe que tú lo amas. Y por amor a él, lees y te memorizas los textos bíblicos y los pones en práctica. Y te muerdes la lengua cuando tienes que mordértela. Por más que a veces la otra persona no tenga razón o esté haciendo algo incorrecto, por más que sea tu esposo, tu esposa o tus hijos. La palabra no es solo una manera, solo para que tú exhortes, te exhorta a ti también. Es una espada de 2 filos, corta entre el alma y el espíritu y la carne, separa las cosas. Entonces, cuando tú das la palabra, también te cortas a ti. Te está haciendo que tú, yo estoy aconsejando a esta persona y yo tengo que seguir esto, porque no solo voy a hablar, tengo que caminar en lo que estoy enseñando. Entonces la palabra es una espada de 2 filos, porque tú ayudas a otro y te ayudas a ti mismo. Por eso cuando tú predicas, tú te estás predicando a ti mismo. Ahora que yo les estoy dando la palabra es el poder de Dios, es Dios mismo. Entonces yo estoy siendo corregida y ustedes también, si hay algo en que tienen que ser corregidos. Dios los ama. Esta mañana el Señor me enseñó el mapa de todo el mundo, en una visión, y me enseñó partes rojas, en todas partes del mundo, así el planeta mundo, así plano, ¿no? Así, me mostró y rojos, partes rojas. Y le dije, Señor, ¿cuáles son esas partes rojas? Me dijo, son los lugares que todavía no me conocen. Hay mucho trabajo que hacer, Jessica. Esas personas no me conocen. Pero no eran tan grandes, eran pequeñas. Ya se están cumpliendo el número de los gentiles que van a conocer a Jesús. Falta poco para que nuestro Señor Jesucristo vuelva, su segunda venida. Tenemos que seguir predicando que el reino de los cielos se ha acercado. La reconciliación con nuestro Padre. Tenemos que seguir predicando para que esas partes rojas ahora sepan, cuando todos saben, porque lo último va a ser eso, que toda la tierra va a ser predicada, entonces el fin va a venir. Está en Mateo, capítulo 24. Y saben que ustedes más van a predicar con su conducta que con sus palabras. ¿Qué clase de vecino eres? ¿Qué clase de padre eres? ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de hijo eres? Sin ninguna palabra te puedes ganar a alguien. La gente te ve y dice, ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él? Algo que les atrae. Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Y te preguntan y tú le empiezas a hablar, Jesús. Tengo a Jesús. El camino, la verdad y la vida. Mi amado Señor Jesucristo. Jesús, 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 Jesús. Les encomiendo, hermanos, que le piden al Señor que les dé hambre espiritual. Hambre por la palabra. Ahora vamos a empezar. Ese fue el comienzo. 30 minutos casi, pero yo sé que los va a transformar. El que tiene oídos, escuche lo que dice el Espíritu de Dios. Leamos. Ahora, capítulo 27 de Génesis dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pero ¿cómo lo obtiene? Vamos a leer. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo.
Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo lampiño. Velloso, ¿no? Pero velludo. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, no sea sobre mí, no, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Estaba dudando de que era Esaú por la voz. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Jacob estaba saliendo de la tienda de su padre Isaac, y Esaú estaba llegando de casa con su venado, qué sé yo, lo que había cazado. E hizo él también guisados y se los trajo a su padre, y le dijo: probablemente un cabrito montés es lo que cazó, porque no ves, la mamá, tráeme la cabra, le dijo, para yo hacerle un guisado. Entonces era un guiso de cabra, como un seco de cabra. Son ricos en Perú el seco de cabra. Levántese mi padre y coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió:
Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, pero en realidad sabemos que no se apoderó. Él le vendió su primogenitura a Jacob con un plato de comida, de lentejas. Fue su decisión. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo, de vino he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tiene más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¡Wow! Eso vamos a tocar en un momento. Su padre le dio la oportunidad, como decir, que te puedes liberar de tu hermano cuando te fortalezcas. Él mismo le estaba diciendo, te puedes vengar, que descargarás su yugo de tu cerviz, porque él favorecía a Esaú. Esta parte está siendo revelada a mí. ¡Wow! Pero Jehová no lo permitió. Jacob huye de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Venganza. Primero tenía el resentimiento en contra de su hermano. Tenía celos. Esaú, de Jacob, porque era el favorito de la mamá. Y ahora mira, lo odia y lo quiere matar. Por eso hay que tener mucho cuidado qué sentimientos estamos albergando en nuestros corazones y pedirle a Dios que nos libere, que los libere. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Estamos en el capítulo 27, versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Esta es Rebeca hablando. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio, inmediatamente se fue a hablar con su esposo y le dijo, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces ella es la que influenció en Isaac para que Jacob se casara con una buena mujer, no con las mujeres que estaban ahí, que adoraban otros dioses y practicaban inmoralidad. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padamarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Escucharon esta parte y dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Él no le dio la bendición abrahámica como muchos dicen que están enseñando. Dicen, oh, él lo bendijo con la bendición, la primera bendición, y después le dio la bendición abrahámica. No, le dijo, para que Dios, el omnipotente, te bendiga. Sal, busca tener una relación con Dios, busca a Dios. Ve, su padre le estaba diciendo, la responsabilidad de cada uno es tener una relación con Dios y buscarlo nosotros personalmente. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham.
Él no le está dando a su hijo, te doy la bendición de Abraham, porque el único que da esa bendición es Dios, porque Dios tenía una relación con Abraham. Isaac no tenía una relación con Dios, por eso él ya estaba ciego. Abraham miró hasta los últimos días de sus días, Moisés también. Pero Isaac estaba siendo un padre que, ¿se recuerdan al comienzo cuando leímos de los capítulos anteriores? Él tenía distinción entre sus hijos. Él amaba más a Esaú porque Esaú le daba la comida, le traía la carne. Él amaba más su carne, Isaac. Y no les había enseñado las cosas de Dios a sus hijos. ¿Por qué creen que Esaú se tomó la iniciativa de hacer lo que le daba la gana y se casó con las mujeres de ahí, de ese territorio? Por eso los padres son responsables de enseñar a sus hijos. Si ya los hijos sabiendo hacen lo que quieren, porque Esaú no le dijo nada cuando su hijo se casó con esas dos mujeres de él. No dijo nada. Rebeca le dijo. Y él se dio cuenta de lo que hizo. Oh, my goodness. Y dijo, no voy a cometer el mismo error con Jacob. Jacob se tiene que salir de acá y buscar una esposa en mi familia, en la familia de Rebeca, que ellos creen en Dios. Ok. Ahora, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. El verso número 3 del capítulo 28 de Génesis. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam-aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam-aram. Y se puso a pensar recién, ¿no? Para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no te tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre, la obediencia, y a su madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que dures largo tiempo sobre la tierra. Y se había ido a Padam-aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat. Lo mismo, el mismo error. Tomó su propia decisión y fue y agarró hija de Ismael. Dijo, ya, Ismael es hijo de Abraham, pero era con la egipcia, había corrupción en los genes. Él ni sabía lo que estaba haciendo. Solo actuaba sin pensar, sin buscar de Dios. Hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, el hijo mayor de Abraham, el nieto mayor de Abraham del hijo de Ismael. El primer hijo de Ismael era Nebaiot, y la hija de Nebaiot fue con la que él la tomó por esposa. Una de las hijas, tendría muchas. Además de sus otras mujeres, porque ella tenía 2 esposas con las hijas de él. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ya estaba escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando nació Isaac, el primogénito, ya le había dicho a su madre antes que naciera, ¿no? El segundo dominará al mayor, el mayor servirá al menor. Ya estaba hecho, ya lo que dice Dios es. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a soltar si te ha dicho algo. No te va a soltar. Si Él, la voz del Espíritu Santo, te habló algo, te prometió algo, no te va a soltar hasta que se cumpla su palabra, porque Dios todo lo que dice, lo cumple.
Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No, perdón, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Debería haberlo sabido, ¿no? Si le hubieran enseñado su padre Isaac. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, él hizo un voto, él tomó esa decisión de ese voto. Recuérdense que les leí este verso del 20 al 22 del capítulo 28 para lo del diezmo, que hay personas que toman sus decisiones personal, pero no era un mandamiento de Dios. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él probó a Dios, le dijo, bueno, si tú me ayudas, me guías, me provees, tú vas a ser mi Dios. Porque no era su Dios antes. Por eso nuestros hijos tienen que tener una experiencia personal con Dios. No se les puede nosotros exigir, no podemos exigirles a que crean en Dios y jalarlos a la iglesia. Bueno, tienen que obedecer mientras son menores de edad, pero después cuando tú haces muchas cosas religiosamente, empujando a tus hijos a que crean en Dios, que amen a Dios, que respeten a Dios, y tú no lo haces, eres un hipócrita o eres una hipócrita. Entonces tus hijos, en vez de amar a Dios, odian a Dios y te rechazan a ti y te faltan el respeto a ti. Si una cosa eres en la iglesia, otra cosa eres en tu casa, en tu trabajo, en tus negocios. De Dios nadie se puede mofar. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Y a quién le iba a dar el diezmo? Él lo quemaba, el diezmo era para ponerlo en el altar y quemarlo, la comida, los animales, el diezmo de sus cosechas, que se cosecha cada 3 meses, 4 meses o 6 meses, él separaba el 10% y lo quemaba a Dios en el altar. Bueno, ya, acabamos. Entonces aquí, podemos sacar horas y horas y horas, solo en estos 2 capítulos. Pero el Señor me dirigió a que hable acerca de la familia, cómo Esaú se casó con la hija de su tío, Ismael, y se casó con su prima, Mahalat se llamaba ella, hermana de Nebaiot, el primogénito de Ismael, o hija de Nebaiot, perdón. Y Ismael tuvo 12 príncipes, recuérdense. Ahora vamos a Génesis capítulo 28, versículo 13, donde dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. O sea, Dios se comunica en sueños, se comunica en sueños, se comunica en sueños. Si tú tienes un sueño y te despiertas, dile, Espíritu Santo, ¿qué significa este sueño? Y cuando te da un sueño el Señor, te lo va a estar en la Biblia, la respuesta, vas a sacar de la Biblia, la interpretación de tu sueño te la da el Espíritu Santo y te ayuda con la palabra, porque todo tiene que estar conectado con la palabra, todo, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, le dijo, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Isaac tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, y a ti y a tu descendencia. Esa es la promesa. A ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti, en tu simiente. Recuérdense que de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, al creer en Jesús, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Hijos de Abraham. Porque espiritualmente
en el mundo espiritual, si nosotros tenemos fe en Jesús, nosotros recibimos la herencia como hijos de Dios. Todo es por fe. Y la ley que se le había dado a los israelitas se cumple con Jesús. La ley se dio como las primicias para lo que iba a venir, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya no más sacrificio de animales ni nada de esas cosas. Entonces aquí podemos ver que Rebeca vistió a su hijo Isaac y ella amaba tanto a Jacob, ella amaba tanto a Jacob que le dijo, hijo, la bendición es para ti, porque ella sabía que Dios le había dicho, el mayor va a servir al menor. Y ella quiso ayudar, pero con un engaño. Y Jacob le dijo, no, mamá, yo no voy a hacer eso. Él no quería porque era humilde. Él, no, tuvo miedo, temor, ¿no? Porque qué tal mi papá se da cuenta que soy yo. Ellos eran idénticos, los gemelos idénticos, pero la única diferencia que tenían era que Esaú era velludo. Tenía pelo en el pecho y todo, velludo. Pero a Jacob era lampiño, no tenía nada. Entonces el papá por eso le dijo, como estaba ciego, le dijo, acércate para tocarte y olerte. Entonces su mamá lo agarró y lo puso con bastante piel de carnero, de cabra, qué sé yo. Y entonces él ya olía como su hijo que se iba a casar y sudaba, y su papá ya por el olor lo reconocía. Y por eso le dio la bendición a Jacob. Pero después se recordó seguramente Isaac lo que su esposa le dijo, el Señor me ha dicho que el mayor servirá al menor. Entonces ya por eso dijo, por eso se recordó y por eso él dijo, él será bendecido también. No se fue para atrás, porque él dio la bendición de un patriarca. Era como que Dios hablaba. Y porque ellos tenían la unción. Él le dijo, Abraham tenía la unción, Isaac tenía la unción. Entonces el hijo que iba a venir, que era el primogénito, y como Esaú vendió su primogenitura, acá él reclamó, pero en realidad vendió su primogenitura y Dios era testigo de eso. Entonces él vendió esta bendición. Esta bendición de primogénito le pertenecía a Jacob legalmente porque Esaú la vendió por un plato de comida. ¿Estás vendiendo tus bendiciones por un plato de comida? ¿Estás vendiendo tu relación con Dios por un plato de comida? Por eso es muy importante que practiquen disciplina y control de uno mismo, autodominio, para poder recibir tus bendiciones, para no vender tus bendiciones. Es muy importante que si tú le prometes a Dios algo, Señor, yo voy a ayunar hoy día, que lo cumplas. Dios no es un juguete. Y lo contristas si dices una cosa y no la haces. No, Dios perdona por la sangre de Cristo, porque así pensaba yo antes. Ay, no, he dicho que voy a ayunar y no podía, acababa mi ayuno antes de tiempo. Y el Señor no le gusta eso y Él me corrigió. Si tú me vas a prometer algo, cumple, si no, no prometes nada. Yo de rodillas, perdóname, Señor. Si me pasa a mí, le va a pasar a todos ustedes. Pero tienen que tomar en serio. Por eso les digo que el temor de Dios tiene que volver a la iglesia. El temor de Dios tiene que volver a la iglesia. El temor de Dios, el respeto a Dios, el honor a Dios tiene que volver a la iglesia. Dios te da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero si Jesús viene y tú estás en esa situación, te quedas. No te va a llevar. Tenemos que cumplir lo que decimos, tener palabra. Tenemos que ser como Jesús. Porque sean imitadores de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sean imitadores de mí. Tenemos que vivir una vida como Jesús la vivió. Jesús era alegre, convirtió el agua en vino. Él disfrutó de este matrimonio, de estas bodas que hubieron. Jesús no era un amargado, Jesús era cool, pero también corregía con amor. Comía, era sábado y no ay, es sábado, ay, no, a la letra, no, hoy no, hay que lavarnos las manos. No, él no era así, él era libre, era feliz, caminaba por aquí, por allá y hablaba con las mujeres. En ese tiempo, si un judío hablaba con una samaritana, era de lo peor. Pero él habló con la samaritana y la samaritana se hizo la primera evangelista. Y ahí está en la Biblia. Jesús rompió con todas las tradiciones, rompió con todas las leyes de los hombres, rompió con todo el engaño de la religiosidad. Por eso lean la Biblia, la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes puedan
aprender los caminos de Dios, tienen que leer la vida de Dios, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes puedan ver cómo Él era. Es muy importante que lean el Nuevo Testamento. Es muy importante que lo pongan en práctica. El Señor los ama. Él quiere bendecirlos. Él no quiere juzgarlos y, ay, si te vistas así, te pintas el cabello, te pintas los labios o te pones... A Él eso es lo de menos. Él ve tu corazón. Porque hay gente que están dando, pero que se tapan todo, pero están llenos de podredumbre. O que se visten, muy bien a la corbata, van a su iglesia, que sea de denominación, de lo que sea, pero están mirando pornografía, están abusando de sus hijos, de sus esposas, son ladrones, sinvergüenzas, mentirosos, son lobos vestidos de oveja, y están dirigiendo iglesias, solo porque aprendieron más, tienen memoria y saben que pueden sacar dinero de tener una iglesia donde Dios no los ha llamado. O están utilizando los dones de Dios para su solo provecho, para engordarse ellos mismos, para su familia, para llevar a sus hijos a escuelas privadas, comprarse buenos carros, y la gente está muriéndose de hambre en sus iglesias, están pasando cosas difíciles, y les cierran la puerta de compasión de su corazón cuando ellos les piden algo. Pero Dios está viendo todo, de Dios nadie se puede mofar. Por eso les digo, y aquí podemos ver que Esaú fue un hijo rebelde. Él hizo lo que él le daba gana porque su padre lo crió así. Ay, mi hijo mayor, cazador, fuerte, peludo. Macho. Mi hijo, trae la comida. Y Jacob estaba ahí en la cocina con su mamá y él que criaba los carneritos. Era pastor de ovejas. Manso. Miraba nomás y esperaba. Aprendió a cocinar tan rico que su hermano se moría por un plato de lentejas porque lo hacía de una manera pero maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. El favor de Dios estaba con Jacob. Y Dios le dio la fuerza a Jacob. Más adelante vamos a ver para qué. En todo. Por más que él cometía errores, Dios lo perdonaba porque Dios ve los corazones. El justo puede caer más de 7 veces, dice la Biblia, pero se levanta. Pero el inicuo cae una vez y ahí quedó. No sean inicuos, sean justos. Acepten las bendiciones de Dios y rechacen las maldiciones que vienen del diablo. Entonces podemos ver aquí que en el capítulo 28, versículo 3 dice, Isaac le dijo a Jacob, que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. Por más que pasen cosas alrededor tuyo, cuando Dios está contigo, Él te va a proteger, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Mira, no lo tocó Esaú a su hermano porque ahí estaba el papá todavía vivo, ahí estaba Rebeca. Y Dios esperó hasta que él reciba la bendición de su padre, donde su padre lo mandaba fuera. Porque Jacob no iba a ir a ningún lugar, él siempre estaba, es como decir el hijo de su mamá. Él se hubiera quedado ahí si no hubiera pasado lo que pasó. Todo esto, mira esta revelación. Todo esto tenía que pasar para que él salga a buscar sus esposas. Para que él salga. Porque ahí no iba a conseguir la esposa. Si no hubiera pasado nada de esto, de todos los celos y la venta de la primogenitura y todo esto, Jacob nunca hubiera salido de ahí. Por eso cuando tú pasas persecución, pasan cosas en tu vida, no te sientas mal. El Señor te quiere promover. Cuando tú pasas pruebas con enfermedad, o económicas, o con tu salud, alguien en tu familia, algo está pasando que tú dices, wow, ¿por qué esta persecución? Vas a ser promovido, el Señor te lleva de gloria en gloria, porque el Señor quiere sacar de tu vida la gente, la influencia, que lo único que quiere hacer es mantenerte ahí, destruirte, porque el enemigo no quiere que tú cumplas lo que Dios ha dicho desde antes que tú nazcas. Tienes un llamado, y el Señor quiere sacarte. Entonces las circunstancias te propelan, te empujan a donde tú tienes que ir. Las circunstancias, los problemas, las persecuciones. Benditas sean las persecuciones, los problemas, la gente que te ataca. ¿Por qué? Porque
ellos van a hacer que tú cumplas con lo que tú tienes que hacer aquí en la tierra. Si no hubiera habido un Judas, Jesús no hubiera muerto. ¿Entienden? Y nosotros no hubiéramos podido ser salvos por la muerte de Jesús, porque por su sangre, por sus llagas fuimos sanados, no hubiera sufrido. Si no hubieran habido todos esos envidiosos, fariseos, hipócritas, seduceos y todos los religiosos. ¿Entiende? No hubiera él llegado a donde él tenía que llegar. Igualmente con Jacob. Si no hubiera tenido un Esaú y un Isaac, porque un padre que le dio más atención a su hijo mayor y a él lo veía como, el hijito de tu mamá, ahí por ahí nomás vete a cocinar, a cuidar los carneros. Esaú, mi hijo hermoso, no dice que tenía ropa hermosa, dice la mamá sacó sus ropas hermosas, lo podemos leer aquí en el 27. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, ¿dónde está? Y 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Esaú se vestía de lo mejor, era el hijo mayor, tenía preciosa ropa. No Jacob. Pero Esaú no tenía el corazón hacia Dios, sino tenía el corazón hacia el mundo, hacia su carne. Él hacía lo que él quería, era un rebelde. ¿Y quiénes son los rebeldes? Hijos del diablo, no de Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Él le dijo, no, ustedes hacen los deseos de su padre. ¿Qué? Dijeron ellos, sí, su padre, el diablo. Ellos eran hijos del diablo, descendientes del diablo. Recuérdense que en Génesis la Biblia dice, cuando Jehová, Dios, el Padre, le dijo que tú aplastarás a la descendencia de la serpiente. La serpiente, Satanás, iba a tener descendientes. Iba a tener hijos. Y los fariseos, o sea, si tú eres religioso, eres un hijo del diablo. Porque el espíritu del diablo está en ti. Y los fariseos odiaron a Jesús. Porque lo bueno, la luz, no tiene nada que ver con la oscuridad. ¿Entienden? Por eso él les dijo de frente, ustedes son hijos del diablo. Fariseos hipócritas, que más ponen en primer lugar las tradiciones de hombres, su religiosidad, cómo se visten, qué comen, todo apariencia, pero por dentro estaban dando certificado de divorcio a los hombres para que dejaran a sus mujeres. Por eso había muchas viudas, muchos huérfanos. Y le decían a feligreses, a los que los seguían ahí en las sinagogas, les decían, si tú has prometido dar tu diezmo mensual o cada cosecha, qué sé yo, al tabernáculo, corbán, o sea, se te da una carta, un permiso, que no tienes que ayudar a tus padres viejitos, ancianos que necesitan ayuda ahora, cuando están viejitos. No tienes que darle nada a ellos, porque nos estás dando a nosotros, estás engordándonos a nosotros, nos estás dando el diezmo a nosotros. ¿No se parecen a muchos que están en las iglesias ahora? De cualquier religión, estoy hablando. No se parecen, no ven la similitud. Pongan en paralelo los fariseos y las iglesias de ahora, los pastores, los líderes, que se llaman, ¿no?, profetas, que se llaman, ¿cómo se llaman? Los ancianos, los líderes, los sacerdotes, Pongan en paralelo sus conductas, sus actitudes. ¿Están realmente siguiendo la palabra de Dios? ¿O son sus tradiciones las que ellos están siguiendo? Piensen, usen sentido común. No se dejen llevar por el temor al hombre. Porque quien les da la vida, quien les da la salvación, quien los bendice es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No ningún hombre. No hay nadie te va a cubrir. El único que te cubre es Dios. Salmos, capítulo 91. Con sus alas protectoras te cubre y estás bajo su sombra de protección. No de hombres. Que el hombre sale, su alma, cuando cae al suelo, sale su espíritu y vuelve a su suelo, y ese día perecen sus pensamientos. Muchos estaban siguiendo a Emanuel aquí en África.
porque se movía en poder, en milagros, en liberación. Millones de personas viajaban de todo el mundo allá. Ahora él murió hace unos meses. T.B. Joshua. Porque estaban adorando al hombre, no siguiendo a Dios. Dios te puede liberar ahí, que estás sentado en tu sala, en tu cocina, en tu casa, o estás en el campo, donde sea que te encuentres escuchando este video. Ahí te puede liberar Dios si tú tienes su palabra y crees en su palabra y declaras su palabra. Ahí te va a liberar el Señor. No necesitas correr a ningún lado, ni dar tu dinero a donde Dios te ha dicho que no. Dios te dice que te va a bendecir si ayudas a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a tus padres, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana. Y si vas a la iglesia, ves una familia que está necesitada, ayúdalos a ellos. Dales a ellos. Dile, Señor, ¿a quién voy a ayudar? Voy a ir a la iglesia. ¿Quién necesita? Y Él te va a dar el sueño de la persona. Y te va a decir cuánto le vas a dar. Y tal vez no va a ser dinero, tal vez va a ser algo que ellos necesitan. Y aquí estamos hablando en Jacob. Si no hubiera pasado las cosas que Jacob pasó, él no hubiera llegado a donde él tenía que llegar. No hubiera salido de ahí, de Canaán. Él tenía que salir. Y Dios movió los asuntos. Porque si todo hubiera sido paz, ¿cuándo iba a salir? ¿Cuándo iba a buscar una esposa afuera? Isaac se casó con estas mujeres de él. Y ellos creían en el sacrificio del primer hijo. Le daban el primer hijo a Baal como sacrificio. Y él se casó con una mujer así, Esaú. Y estas mujeres eran inmorales. Imagínate que te cases con una mujer que no sabes si la vas a encontrar en la cama con otro hombre cuando estás trabajando. Por eso tus padres, que son cristianos, que aman a Dios, te dicen, busca a una mujer que ame a Dios. Porque si ella ama a Dios, te va a respetar a ti. Porque una mujer que ama a Dios respeta la cabeza de su hogar, que es su esposo. Pero si tú no les obedeces porque tiene buenas chichis, buenas nalgas, la mujer, se ve muy bien, se arregla muy bien. Y no, esa mujer, con ella me caso. Pero no ama a Dios, se ama a ella misma. Tu vida va a ser un desastre. Te estás casando con una Jezabel. Igualmente, mujeres. Si están buscando solo por apariencias, después vienen las consecuencias. Te están engañando, te están dando enfermedades sexuales, estás teniendo problemas. Un hombre vago que solo se dedica a su cuerpo, al gimnasio. Y tú tienes que trabajar para mantenerlo. Es lo que está pasando ahora en el mundo entero. Y el Señor me está dirigiendo a que les diga estas cosas porque es lo que está pasando y tienen que caérsele las vendas de los ojos. Necesitan liberación. Necesitan ayuda. Y el único que te la puede dar es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios te va a libertar. Entonces todo lo que pasó Jacob fue para llevarlo a donde él tenía que ir. Para su futuro, para sus bendiciones. Si estás pasando pruebas, siéntate y alaba al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque sé que me estás promoviendo. Si estás enfermo, levanta tus manos. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Ríete. Si te dan una mala noticia, levanta los brazos y dice, gracias, Señor. Mi esposo me está sacando la vuelta. Gracias, Señor, he descubierto. Gracias, sacaste toda la luz, señores, porque algo mejor hay para mí. Gracias. Ay, Señor, se accidentó mi hijo. Uy, Señor, ahora ya no va a correr a las discotecas. No, los amigos que le están enseñando a usar drogas, marihuana, qué sé yo, o a estar con las mujeres, las prostitutas, las sinvergüenzas que lo van a enfermar. Gracias, Señor. Ay, mi hija, uy, no, pasó esto. Se va a acercar a Dios. Alégrense de las persecuciones, alégrense de los ataques, porque quiere decir que tú te estás moviendo de gloria en gloria. Por eso cuando yo me enfermé del COVID, yo estaba, aleluya, gloria a Dios. Algo me entero de mi esposo, cualquier cosa está trabajando, que se le rompió la llanta. Y dije, gracias, Señor, porque seguro más allácito le está esperando un gran accidente, pero tú hiciste que su llanta se baje de su camión. Entonces mi esposo va para demorarse tiempo. Una vez tuvo un accidente, tuvo una de sus llantas se explotó de su camión. Él maneja camiones grandes, esos grandotes. Y él me llamó y me dijo, ahora tengo que cambiar la llanta, voy a parar de. Le dije, no, agradece.
No sabes lo que pasa. Y al frente nomás, después que le arreglaron las llantas, cuando siguió manejando, hubo un gran accidente de no sé, 2, 3 camiones que se habían chocado. O sea, el enemigo estaba preparando algo para mi esposo, pero las oraciones de la esposa discreta, la esposa que ama a Dios y que está en comunicación con Dios, bendicen a tu esposo, por más que tu esposo no sea creyente, que todavía siga con sus cosas del mundo. Si Dios lo permite, porque Él está tratando de traerlo hacia Él, pero es también decisión personal. Tenemos libre albedrío. ¿Entienden? Entonces, agradezcan que cuando Dios está contigo, Él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Por eso le mostró a Jacob. Imagínate, su almohada fue una roca. O sea, él puso la roca y puso ahí seguro su manta y ahí se durmió. Y ahí soñó la escalera donde venía. Los ángeles bajaban y subían. Y ahí él, cuando Dios le mostró eso, él le nació en su corazón. Dijo, wow, hay un mundo espiritual. Yo quiero conocer a este Dios. Porque cuando tú miras, tienes una visión, se ve más clara de la vida real y dices, wow, los ángeles existen. He visto esta escalera que va al cielo. O ves al Señor Jesucristo y Él te habla, se comunica contigo. ¿Cómo no vas a creer? El mundo espiritual es más real que este mundo. Todo se fabrica en el mundo espiritual y pasa aquí, pero depende de ti. Entonces, yo sé, hijita, ya voy a ir a recogerla, tengo que recoger a mi hija de la escuela. Entonces, lo que yo les pido a ustedes, hermanos y hermanas, agradezcan en las buenas y en las malas, y más en las malas. Alaben al Señor, salten, bailen, porque viene promoción para ustedes, así como vino promoción para Jacob. Bendición. Él pasó muchas cosas, pero él fue bendecido grandemente. Igualmente ustedes. Y ahora voy a orar. Padre que estás en los altísimos cielos, gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Bendícelos, Señor. Que se les caigan las vendas de los ojos, Padre Santo. Que se les caigan las vendas de los ojos y que ellos reciban sus bendiciones. Que cuando estén pasando persecución y problemas, Señor, que se den cuenta que es porque tú los vas a promover, tú los vas a bendecir, porque tú estás con ellos, así como estuviste con Jacob, Señor. Por más que tengan personas a su alrededor que los odien como Esaú odió a su propio hermano, Señor, es porque tú escoges a quien tú escoges, porque tú ves los corazones. Gracias, Padre, bendito y alabado seas por esta oportunidad de leer tu palabra, Señor. Gracias, y te pido bendición por todos mis hermanos y mis hermanas, y que esta unción llegue a ellos y sean sanados física, mental, espiritual, emocional, financieramente, por tu poder, mi Señor Jesús. Señor Jesús, milagros, sanación, liberación para todos los que están escuchando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reciban, hermanos, disfruten, salten de alegría cuando estén pasando persecuciones, hambre, tristeza o enfermedad. Recuérdense, la palabra tiene poder y declárenla constantemente. Que Dios me los bendiga. Shalom.